días, hermanos. Es un gozo para mí estar con ustedes acá hoy. Quiero decirle que me he sentido como en casa aquí en Barcelona. ¿Cuántos de ustedes no son de España? Esto es un avance de lo que será ese día que estaremos en el cielo, gente de toda tribu, de toda lengua y de toda nación. Así que me regocijo. Y me siento como en casa porque yo también soy un inmigrante en Estados Unidos. Así es que sé lo que es ser un inmigrante. Agradezco a Dios por el privilegio de estar acá, a los pastores que nos han invitado a compartir la palabra. Y es un gran privilegio poder compartir la palabra hoy con ustedes. Y también los 3 días que hemos pasado acá junto con otros pastores y demás, estando también enfocados en la palabra de Dios. Y hoy vamos a estar, tengan sus Biblias cerca por ahí, porque vamos a estar viendo 2 de Samuel, capítulo 12, y dentro de un momento pues vamos a estar leyendo esta palabra. Y quiero decirles que estos capítulos que hemos estado leyendo, el 11 que se leyó ahorita al principio del culto y ahora el capítulo 12, de alguna manera estamos caminando aquí en terreno santo. Puede que haya muchas cosas en este capítulo que le deja a usted con muchas preguntas. Y puede que haya cosas en estos capítulos que usted no entienda completamente. Pero es la palabra de Dios y nosotros pues predicamos esta palabra. Esta es una de las historias difíciles de entender, aún para cristianos. Sobre todo si tú has comprado el Dios que este siglo ha estado vendiendo por mucho tiempo. Muchos en nuestro tiempo han terminado comprando el Dios que este siglo les ha vendido. ¿Saben cuáles son las características de este Dios? Y a lo mejor a ustedes les va a parecer común. Es un Dios que es todo amor. ¿No han oído eso? Es un Dios que es todo compasión. Y un Dios que simplemente se compadece de las personas. Es un Dios que tiene un plan maravilloso para tu vida. ¿No lo han oído? Es un Dios que es incapaz de matar a una mosca. Es un Dios que te acepta tal y como tú eres, sin que tú tengas que preocuparte por cambiar nada. Muchos incluso, debido a este concepto o idea de Dios, hacen una diferencia entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. Muchos dicen, yo creo en el Dios del Nuevo Testamento, pero no en el Dios del Antiguo Testamento. Y hermano, la realidad es que este mundo se ha construido y nos ha vendido un Dios truncado, un Dios incompleto, un Dios acomodado a los tiempos en que vivimos. Y muchos de nosotros hemos comprado este Dios o partes de este Dios. Este mensaje que vamos a estar viendo hoy escandaliza mucho este pasaje, pues vamos a ver a Dios aquí haciendo cosas extremadamente escandalosas e increíbles. Cosas que retan nuestra lógica, cosas que retan nuestro sentido de justicia, retan la manera en la que el mundo se ha construido su Dios y retan la manera en la cual muchos de nosotros quizás a veces entendemos de quién es Dios. Pero en medio de todo esto, este pasaje nos da también una imagen extraordinaria del Evangelio de Jesucristo. Así que quiero que vayamos a 2 de Samuel, capítulo 12, y vamos a estar leyendo la palabra de Dios. Dice de esta manera: entonces el Señor envió a Natán a David, y Natán vino a él y le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una corderita, que había comprado y criado, la cual había crecido junto con él y con sus hijos. Comía de su pan, bebía de su copa y dormía en su seno. Y era como una hija para él. Vino un viajero a visitar al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para probar comida para el caminante que había venido a él, sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre y la preparó para el hombre que había venido a visitarlo. Y se encendió la ira de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive el Señor, que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir, y debe pagar 4 veces por la cordera, porque hizo esto y no tuvo compasión. Entonces Natán dijo a David: tú eres aquel hombre. Así dice el Señor:
Dios de Israel. Yo te ungí rey sobre la casa de Israel y te libré de la mano de Saúl. Yo también entregué a tu cuidado a la casa de tu señor y a las mujeres de tu señor, y te di la casa de Israel y de Judá. Y si eso hubiera sido poco, te hubiera añadido muchas cosas como estas. ¿Por qué has despreciado la palabra del Señor haciendo lo malo ante tus ojos? Has matado a espada a Urías elitita. Has tomado su mujer para que sea mujer tuya, y a él lo has matado con la espada de los amonitas. Ahora pues la espada nunca se apartará de tu casa, porque me has despreciado y has tomado la mujer de Urías hitita para que sea tu mujer. Así dice el Señor. Por eso de tu misma casa levantaré el mal contra ti, y aún tomaré de tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu compañero. Y éste se acostará con tus mujeres a plena luz del día. En verdad tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel y a plena luz del sol. Entonces David dijo a Natán: he pecado contra el Señor. Y Natán dijo a David: el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Sin embargo, por cuanto con este hecho has dado ocasión de blasfemar a los enemigos del Señor, ciertamente morirá el niño que te ha nacido. Y Natán regresó a su casa. Entonces el Señor hirió al niño que la viuda de Urías dio a David, y se puso muy enfermo. David rogó a Dios por el niño y ayunó, y fue y pasó la noche acostado en el suelo. Los ancianos de su casa se pusieron a su lado para levantarle del suelo, pero él no quiso y no comió con ellos. Sucedió que al séptimo día el niño murió. Los siervos de David temían informarle que el niño había muerto, pues se decían: si cuando el niño todavía estaba vivo le hablamos y no nos escuchaba, ¿cómo pues vamos a decirle que el niño ha muerto? Puede hacerse daño. Pero viendo David que sus siervos susurraban entre sí, comprendió que el niño había muerto y dijo a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Ha muerto, respondieron ellos. Entonces David se levantó del suelo, se lavó, se ungió, se cambió de ropa, entró en la casa del Señor y adoró. Así que sus siervos después vino y pidió que le pusieran comida delante de él y comió. Así que sus siervos le dijeron: ¿qué es esto que has hecho? Mientras el niño vivía usted ayunaba y lloraba, pero cuando el niño murió se levantó y comió pan. Y él respondió: mientras el niño aún vivía y yo ayunaba y lloraba, pues me decía: ¿quién sabe si el Señor tendrá compasión de mí y el niño viva? Pero ahora que ha muerto, ¿por qué he de ayunar? ¿Podré hacer que vuelva? Yo iré a él, pero él no volverá a mí. Entonces David consoló a Betsabé su mujer y vino a ella y se acostó con ella, y ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Salomón. Y el Señor lo amó y envió un mensajero por medio del profeta Natán y le puso por nombre Jedidías por causa del Señor. Joab combatió contra Rabá, ciudad de los amonitas, y conquistó la ciudad real. Entonces Joab envió mensajeros a David que le dijeran: he combatido contra Rahab y también he tomado la ciudad de las aguas. Ahora pues reúna el resto del pueblo y acampe contra la ciudad y tómela. No sea que tome yo la ciudad y sea llamada por mi nombre. David reunió a todo el pueblo y fue a Rabá y peleó contra ella y la tomó. Quitó la corona de la cabeza de su rey, la cual pesaba 34 kilos de oro y tenía una piedra preciosa, y fue puesta sobre la cabeza de David. Y él sacó el botín de la ciudad en grandes cantidades, y la gente que había en ella la sacó y la puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro y con hachas de hierro. También la puso a trabajar en los hornos de ladrillos. Así hizo a todas las ciudades de los amonitas. Entonces regresó David con todo el pueblo a Jerusalén. Padre, gracias te damos por esta tu palabra, Señor. Gracias por todo lo que tú revelas en ella y por todo lo que tú enseñas en ella. Te suplicamos ahora también que tu Espíritu use la voz humana, Señor, para traer mensaje a nosotros. En Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Hermanos, esta historia unida al capítulo anterior que leímos también al principio, nos está enseñando algo extremadamente importante para nuestras vidas y que nosotros deberíamos de atesorar. Y es que David fue ese hombre a pesar del cual Dios cumplió sus promesas. David fue ese hombre a pesar del cual Dios cumplió sus promesas. Y antes de que nosotros vayamos profundamente en este pasaje y a ver lo que está enseñando, es importante hacer una aclaración en este pasaje.
nosotros la vida de David y su rol como rey de Israel y el ungido de Dios que estaba puesto ahí para hacer la obra, no es nuestro rol. Nosotros no somos David en ese sentido y nunca podemos ponernos en los pies de David cuando estamos pensando en cómo vamos a entender esta historia. Pero vamos a ver aquí en este capítulo también no solamente el rol de David, sino que vamos a ver a David como un hijo de Dios. Y como hijo de Dios, pues nosotros también podemos entender en este pasaje y su relación con Dios que sí podemos aplicar a nuestra vida. Y eso es parte de lo que vamos a poder estar haciendo. Y les dije que David fue ese hombre a pesar del cual Dios cumplió sus promesas, porque lo primero que aprendemos en este pasaje, versículos del 1 al 12, es que David fue ese hombre que despreció a Dios. Sí, David. Y este es el primer escándalo. Esto es una historia llena de escándalos. Y el primer escándalo de esta historia es que David, el rey ungido por Dios, el rey que según la Biblia es un rey conforme ¿a qué? Al corazón de Dios, fue capaz de cometer adulterio y homicidio. Este es el rey que Dios había escogido. Este es el rey que Dios puso sobre su casa. Y esto realmente es un escándalo. ¿Cómo es posible que David haya pecado de esta manera? La primera parte de este capítulo vemos toda esta parábola que está poniéndole aquí Natán. Natán viene a hablar con David. Recordemos que Natán fue el mismo profeta que en el capítulo 7, un poquito antes, Dios lo manda para darle todas las promesas a David acerca de que le iba a construir una casa y un descendiente y que no iba a faltar alguien de su casa que reinara por siempre. Este es el mismo profeta que viene ahora, Dios le manda y viene a él con esta parábola. En esta oportunidad, la parábola es fácil de entender y David al final la entendió. Hay un rico y un pobre. Entiéndase David y entiéndase Urías. El rico tenía muchas ovejas y el pobre tenía una. En otras palabras, David tenía muchas mujeres y Urías nada más que tenía una. El rico tomó la oveja del pobre. Entiéndase que David tomó la mujer de Urías. Y esta es la historia que Natán le trae a David para confrontarlo. Cuando David oye esto, fíjense, versículo 5, la reacción de David. Se encendió la ira de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive el Señor que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir y pagar 4 veces por la cordera porque hizo esto y no tuvo compasión. Esto es una sobrereacción de David. Lo que este hombre había hecho, lo que estaba establecido en la ley, en Levítico, era lo segundo que él dice, y es que esta persona tenía que ser compensada 4 veces por este hombre hacerlo. Por él dice, este hombre debe de morir. Su reacción va mucho más allá de lo que estaba en la ley. Y entonces, sin más ni más, en el versículo 7, Natán mira a David a los ojos y le dice: tú eres aquel hombre. Tú eres ese hombre que ha cometido este pecado. Tú eres este hombre al cual yo estoy definiendo aquí. David fue ese hombre que cometió estos pecados horribles de homicidio y adulterio. Capítulo 11 que leímos anteriormente. Esta historia, hermanos, le ha dado dolores de cabeza a más de un teólogo a través de la historia de la iglesia. Muchos se preguntan cómo es posible que este rey de Dios haya caído de esta manera. Muchas veces nosotros, como cristianos, mirando a nuestro alrededor y cosas que ocurren entre los cristianos y escándalos que existen hoy en día en el reino de Dios, cuando vemos a personas a las cuales admiramos, oímos, pastores, lo que sea, que caen en pecados, nosotros a veces preguntamos: ¿cómo es posible que una persona como esta haya caído en este pecado? Si te has hecho esa pregunta alguna vez, si te has sorprendido porque alguien caiga en un pecado grotesco, puede ser por 2 cosas. Uno, porque no entiendes la realidad y el poder de pecado sobre nuestra vida. Romanos 6:23 declara que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. La realidad, hermanos, es que no es tan complicado de entender. David, como nosotros, como aquellos otros, que cualquier otro cristiano que tú puedas pensar, somos descendientes de Adán. Heredamos el pecado en nuestra vida.
y nosotros vamos a tender siempre al pecado sin importar qué tiempo llevamos en el Evangelio, sin importar qué lugar ocupamos dentro de la iglesia, sin importar la experiencia que nosotros podamos tener, ni los años en los cuales nosotros podamos vivir. Siempre el pecado va a estar a nuestro lado intentando hacer daño a nuestra vida. Este pasaje, Él nos confronta con su palabra y habla acerca de lo que él tenía que hacer. Lo curioso es que el Natán es enviado a David para que lo confronte directamente. Este evangelio que Natán le predica a David, quizás un poquitico diferente al evangelio que nosotros hemos oído por ahí en las calles, ¿verdad? Un evangelio donde nos pinta un Dios de amor. Aquí Natán llega, le pone esta historia, le pone una trampa, de hecho, para que él cae en la trampa, lo mira a los ojos y le dice: tú eres un pecador. Tú eres esta persona que ha pecado. Tú eres esta persona que ha cometido esta abominación delante de Dios. Hermanos, tú y yo también somos ese hombre, esa mujer y ese adolescente que hemos pecado gravemente contra Dios. A pesar de que ocurrió todo esto y este pecado que vemos aquí de David es increíble, porque los versículos del 7b y el 8, lo que le está diciendo a Natán es que tú has pecado y has pecado, de hecho, con la motivación es la ingratitud, porque dice el versículo 7b, así dice el Señor: yo te ungí por rey de Israel. Dios lo había puesto, era el ungido de Dios. Lo había protegido a la mano de Israel, lo había entregado a la casa de su Señor, las mujeres de su Señor, la casa de Israel y de Judá. Y dice, y había hecho muchísimo más que eso. ¿Cómo es posible que David, haber visto y experimentado en su vida todas las cosas que Dios había hecho por él, cómo lo había cuidado para que no muriera a manos de Saúl, cómo había unificado el reino después para que ambas tribus lo reconocieran como el rey y él pudiese reinar sobre todo el reino, más todas las bendiciones que Dios le había dado, cómo era posible que él pudiese caer y haber pecado de esa manera? Y podemos ir rápidamente a juzgar a David. Pero ¿no es esa nuestra realidad también? ¿No hemos experimentado nosotros la bendición de Dios en nuestra vida? La mano de Dios a nuestro favor. ¿No hemos experimentado el perdón de Dios por nuestros pecados? ¿No hemos tenido ocasiones en nuestra vida donde Dios ha obrado en nuestra vida, ha provisto lo que hemos necesitado, ha obrado de una manera en que no entendemos para que las cosas de alguna manera ocurran a nuestro favor y nos ha bendecido? Y no obstante, muchas veces nosotros seguimos pecando contra el Señor. Seguimos pecando contra el Señor. Cuenta las bendiciones que Dios ha puesto en tu vida y a pesar de esto, en múltiples momentos de nuestra vida, nosotros seguimos menospreciando la palabra de Dios. Y debido a esto, y es curioso porque esto es lo que él le está diciendo, versículo 9, es lo que le pregunta: ¿por qué has despreciado la palabra del Señor haciendo lo malo ante sus ojos? ¿Cómo es posible, David, que después de todas las bendiciones que yo he derramado sobre ti, tú puedas despreciar la palabra de Dios? Y es que, hermanos, aún nosotros como cristianos pues también seguimos los mismos pasos que David como un hijo de Dios y como un pecador. Pecado vive en el mundo en el que nosotros vivimos y continuamente va a intentar arrastrarnos, seducirnos, para que nosotros despreciemos lo que Dios está haciendo. Y lo que ocurre aquí en esta parte entonces es que Natán le sigue predicando el evangelio a David. Y fíjense a partir del versículo 11, el evangelio que él le está predicando a partir desde el 10. Se has matado a espada a Urías elitita, has tomado su mujer para que sea mujer tuya y a él lo has matado con la espada. Ahora la espada nunca se apartará de tu casa porque me has despreciado y has tomado la mujer de Urías hitita para que sea tu mujer. Y sigue en el 11. Por eso levantaré el mal contra ti de tu casa, tomaré tus mujeres delante de tus ojos, la daré a tu compañero, se acostará con tus mujeres a plena luz del día. Tú lo hiciste en secreto, por esto será hecho a plena luz del día. El pecado tiene consecuencias en nuestra vida. Y yo estoy convencido que si tú estás aquí, eres cristiano, o aunque no seas cristiano, tú puedes contar y haber experimentado consecuencias de pecado que tú has cometido en tu vida.
pecado, hermano, tiene consecuencias en nuestra vida. Dios le está diciendo a David, o sea, esto es lo que va a pasar. De hecho, cuando seguimos leyendo el 2 Samuel en el capítulo 16, pasa esto. O sea, antes del capítulo 16, uno de los hijos de David mata a otro de sus hijos. La espada estaba dentro de la casa de Israel. Pero aparte de eso, otro de los hijos de Israel se rebela contra David, uno de los hijos de David, y en público, en Jerusalén, se acuesta con todas las mujeres de David para intentar usurpar el reino. El pecado tiene consecuencias en nuestra vida. Nosotros arrastramos por las consecuencias que ese pecado deja en nosotros. Yo no tengo idea de cuáles pueden ser las consecuencias en las cuales tú estés arrastrando por pecados que hayas cometido en el pasado. Pero es posible que estés arrastrando por muchas de ellas. El pecado tiene la habilidad para destruir nuestra vida y para destruir cosas preciadas de nuestra vida. Tenemos que tener cuidado a no ceder al pecado porque nos vamos a escapar de sus consecuencias. Y si somos hijos de Dios, no vamos a escapar tampoco a la disciplina de Dios. Lo mejor que podemos hacer es apartarnos de este pecado. Pero si bien tú eres este hombre, mujer, adolescente o niño que ha menospreciado la palabra de Dios, y David, como se le dijo que este fue un hombre a pesar de lo de Dios, él cumplió su promesa, porque miren el versículo 13, ¿okay? Cuando este evangelio le es predicado a David, entonces David dijo a Natán: he pecado contra el Señor. Cuando David es confrontado con la palabra de Dios, David responde en arrepentimiento. Y él confiesa y dice: he pecado contra el Señor. Y noten que lo primero que él está diciendo: he pecado contra el Señor. Habían personas involucradas. Nuestro pecado, cuando nosotros pecamos, daña a otras personas, involucra a otras personas. Podemos pecar contra nuestros hermanos, pero cuando nosotros pecamos, primeramente, ¿contra quién estamos pecando? Estamos pecando contra Dios. Estamos despreciando su palabra. No estamos tomando en cuenta la palabra de Dios y el amor de Dios, y estamos pecando inmediatamente en contra de Él. Esta ha sido una dura confrontación, pero de los versículos del 13 al 23 vemos a un hombre que está siendo transformado por la palabra de Dios. Este es el momento tenso en la historia. Este es el clímax de esta historia. Aquí David pudo haber sacado la espada y cortarle la cabeza a Natán. Era el rey. Pudo haber llamado a su siervo y haber mandado a Natán que lo mandaran preso en un foso. Él tenía la autoridad para hacerlo. Pero cuando él oye esta palabra, él simplemente confiesa y dice: he pecado contra el Señor. Hermano, la palabra de Dios, por dura que parezca, por difícil que sea de entender, es inspirada por Dios y es útil en nuestra vida para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. La palabra de Dios nos reprende y nos confronta y nos lleva a nosotros a responder a Dios en confesión. Por tanto, no dude jamás en ser confrontado por la palabra de Dios. No dude jamás en confrontar tampoco a un hermano con la palabra de Dios. Cuán difícil a veces nos es a nosotros ver, ha tenido esta experiencia de ver a un hermano suyo que está en pecado y por temor usted no se ha acercado y lo ha reprendido con la palabra. Vaya y reprenda a su hermano. La palabra de Dios, no, el evangelio no es para simplemente los que están allá afuera que se salven. El evangelio es para cada uno de nosotros todos los días de nuestra vida y tenemos que arrepentirnos. Y nosotros tenemos que usar la palabra de Dios para ir a mi hermano y decirle: hermano, ¿qué pasa con tu vida? Estás despreciando al Señor. Y no tenga temor, porque Dios usa su palabra. ¿Y saben qué es lo que he visto a lo largo de los años? El cristiano responde positivamente a la palabra de Dios, porque el Espíritu usa su palabra y hace que responda positivamente, como en este caso aquí. Si oyes la palabra de Dios, hermano, responde adecuadamente. Lo bueno que ocurre aquí es que hay esperanza. ¿Quieren ver otro escándalo en esta historia? Versículo 13, la segunda parte del versículo 13. Él le dice: he pecado contra el Señor, y Natán le dijo: el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Oh, wow. ¿Cómo es posible?
David sí merecía morir por lo que había hecho. La ley lo decía. El Levítico estaba. O sea, si cometes homicidio, pues tú vas a morir de la misma manera. Y él había cometido adulterio. Él merecía morir. Pero simplemente Natán le dice, tu pecado, o sea, el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Dios es el Dios todopoderoso, el único, de hecho, que tiene la potestad y la autoridad para borrar nuestro pecado. Lo bueno de esta historia es que hay esperanza para todos aquellos de nosotros que hemos pecado en nuestras vidas. La esperanza es que la gracia de Dios está disponible para nuestras vidas. No importa el pecado que hayamos cometido, no importa lo grande que sea tu pecado, no importa que tú pienses que has hecho algo que nadie te puede perdonar. ¿Sabes qué? Dios te puede perdonar. Dios derramó gracia sobre David aquí y es también la gracia que Él derrama sobre nosotros. Precisamente el autor de Hebreos pues habla acerca también de la manera en que esta palabra de Dios, que es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, penetra en nuestros corazones. Hermanos, cuando oigas la palabra de Dios y cuando seas reprendido por la palabra de Dios, responde a ella en fe. Él está hablando aquí, David estaba siendo confrontado y David dice, yo quiero decirle algo en el versículo 13, esto no es como cuando a veces usted le predica el evangelio a alguien en la calle o a alguno de sus familiares o sus compañeros de trabajo o de estudio y él le dice, sí, yo acepto, está bien. No, este pasaje demuestra que David realmente era un hijo de Dios y que él estaba respondiendo positivamente a lo que se le estaba diciendo a él. Salmos 32 y el Salmo 51 son reflexiones de David acerca de este momento específico de su vida y cuando él pecó. Y en el Salmo 51 él habla que sus huesos estuvieron bien estremecidos durante un año, porque desde el capítulo 11 al 12 hay un año. Y Natán viene al año de que David había pecado contra él. Y él estaba en esas meditaciones simplemente reflejando lo que Dios había hecho en su vida. Lo podemos corroborar también en otra manera, y es que si vemos del 14 al 19, lo que ocurre aquí ahora también, al final, versículo 13, y Natán le dijo, el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Por el 14, sin embargo, por cuanto con este hecho has dado ocasión de blasfemar a los enemigos del Señor, ciertamente morirá el niño que te ha nacido. Y Natán regresó a su casa. Todavía quedaba otra consecuencia, todavía quedaba disciplina de Dios sobre David para él escuchar. Y saben, este es un pasaje que cuando lo leemos, por eso hay gente que dice, yo no creo en el Dios del Antiguo Testamento. No me gusta el Dios del Antiguo Testamento. Pueden haber personas que usted conozca, que conozca un poco la Biblia y que incluso le muestren este pasaje del versículo 14 y diga, pero ¿cómo es posible que Dios haya dejado morir un niño por lo que David hizo? Y quizás usted se sienta en la necesidad o en la obligación de intentar defender a Dios. Pero ¿sabe qué? Tú necesitas ser defendido por Dios. Dios no necesita que nosotros lo defendamos. De hecho, yo no veo a Natán disculpándose con David. Yo no veo a Natán suavizando la historia. Simplemente nos está diciendo, tú has quitado tu pecado, pero como has hecho esto, los enemigos del Señor, ciertamente morirá el niño que te ha nacido. Hermano, esto es otro escándalo. Dios enferma al hijo de David. Vemos a partir del versículo 15 que David ayuna, se postra del lado del niño, empieza a ayunar, vienen los de su casa al lado de él para consolarlo, le intenta dar comida, no come, y estuvo así una semana completa ayunando al lado del niño. Pero ¿saben qué pasó en el versículo 17? 18, sucedió que el séptimo día el niño murió. El niño murió. A tal punto estaban preocupados sus siervos que no querían decirle a David que el niño había muerto. David se lo huele, le pregunta a ellos, ¿murió el niño? Y ellos dicen, el niño murió. Y miren lo que ocurre después de esto. Dice, ¿ha muerto el niño? Ha muerto, respondieron ellos. Versículo 20.
Entonces David se levantó del suelo, se lavó, se ungió, se cambió de ropa, entró a la casa del Señor y adoró. Solo un hijo de Dios puede responder de esta manera. Si usted ha tenido alguna experiencia difícil en su vida y ha perdido algo difícil en su vida, usted sabe cuán difícil es esto y cuán difícil de enfrentar. Yo he visto personas simplemente yéndose del evangelio por cosas menores que estas. Pero después que el niño murió, David fue, y su primera reacción fue arreglarse, ir y adorar a Dios. Hermano, esto muestra que David era un verdadero hijo de Dios. En la dificultad, en los momentos más difíciles de su vida, en las cosas que a veces él no podía ni entender ni comprender, aunque yo creo que David sí lo entendía, él simplemente cuando todo pasó en toda esta adversidad, él adoró a Dios. ¿Cuáles son las adversidades en tu vida que quizás en algún momento de tu vida te han hecho dudar de Dios, de su bondad y de su amor? Quizás no entendamos lo que está pasando, quizás no entendamos lo que Dios está haciendo, pero Dios sigue obrando en nosotros. Él va y adora a Dios. Esto es algo que solo puede ser alguien que ha sido transformado realmente por la palabra de Dios. Y David era esa persona. Hermanos, nuestra respuesta a la palabra de Dios no está basada en la dureza del mensaje, sino en la habilidad de Dios que Dios nos ha dado para responder a ella en fe. Por eso le insisto en esta mañana, use la palabra de Dios para su vida y úsela para confrontar a otros. No importa que el mensaje sea difícil. No se preocupe si la gente que va a pensar de Dios, no se preocupe por eso. Solo proclame el mensaje de Dios. ¿Cómo hemos respondido nosotros a la disciplina de Dios en nuestra vida? ¿Has sido disciplinado por Dios? ¿Has visto la marca o la mano de Dios en tu vida porque está disciplinado por algunas cosas? ¿Cómo has respondido? En medio de esa disciplina, vuelve a Dios y adora a Dios. ¿Sabe por qué? Porque a pesar de ese pecado, a pesar de todo lo que pueda pasar y la manera en la que Dios esté lidiando con tu vida, David fue ese hombre que a pesar de él, Dios cumplió sus promesas, porque David fue ese hombre que experimentó la fidelidad de Dios. Los versículos del 24 al 31 van a estar hablando a nosotros de la manera en que él experimenta esa fidelidad de Dios. 24 y 25, pues miren lo que pasa. Entonces David consoló a Betsabé, su mujer, vino a ella, se acostó con ella, dio a luz un hijo y le puso por nombre, ¿cómo? Y quizás ese nombre ustedes le suenen en sus oídos, ¿verdad? Este es Salomón. Este es a través del cual, este es el descendiente de David que llegó al trono. Él tenía muchos otros hijos. Pudo haber sido cualquiera de los otros, pero no, es Salomón el que llega ahí. Lo curioso que ya a partir de ahora, el narrador que nos está diciendo la historia dice que David consoló a Betsabé, su mujer. Dio un hijo y le puso por nombre Salomón, y termina el versículo, y el Señor lo amó. Y envió un mensaje por medio del profeta, le confirma a través del profeta también y le pone un nombre por causa del Señor. Hermano, Dios, aquí David estaba experimentando la fidelidad y el amor de Dios. Le da un hijo y es a través de ese hijo Salomón que se cumple de hecho la promesa que le había hecho en el capítulo 7. Escandaloso. Escandaloso. Es también un escándalo. ¿Cómo es posible que finalmente, después de todo lo que ha pasado, sea un hijo de Betsabé y David el que lleve adelante la descendencia? Pero es la manera en la que Dios lo está haciendo. Él cumple sus promesas a pesar de tus fallos. Lo interesante de Dios, de su soberanía, de la manera en que Él gobierna, es que no existe una persona en el mundo, no existe nadie, ni ha existido, ni existirá, por poderosa que sea, por famosa que sea o por rica que sea, que pueda estorbar un ápice la promesa de Dios. Todo lo que Él ha prometido, Él lo va a cumplir. Lo ha cumplido y lo va a cumplir. Y sin cometer ninguna injusticia y manteniéndose santo eternamente y por siempre.
Él es Dios y sus caminos pues son inigualables para nosotros. Hermano, Dios nunca apartó la misericordia de la casa de David, ni los pecados más bajos y perversos pudieron frenar la fidelidad de Dios y la gracia de Dios. Dios siempre cumple sus promesas. Y quizás se preguntará, bueno, ¿qué tiene que ver la historia del capítulo, del versículo 26 hasta el final? Pues quiero decirle que tiene que ver mucho, está muy relacionada con esto, porque la función de David como rey, por la cual Saúl había sido desechado, era que el rey de Dios tenía que ir a batallar contra los enemigos de Dios y defender y destruir a todos los enemigos. Saúl fue desechado porque no destruyó a todos los enemigos. Pero lo vemos aquí a David a partir del 26, al final, esta historia aquí. Joab le dice, ven porque si no van a poner una ciudad a mi nombre. David reunió al pueblo, peleó contra la batalla, dice que ganó, le pusieron la corona, tomaron el botín de toda la ciudad, tomaron a toda aquella gente de esclavos. Y miren lo que dice el último versículo de ese pasaje, así hizo a todas las ciudades de los amonitas. Entonces regresó David con todo el pueblo a Jerusalén. Dios estaba confirmando el reinado de David, después de todo lo que había sucedido. Hermano, la fidelidad de Dios, por esa fidelidad nosotros hoy podemos disfrutar de lo que este descendiente de David logró. A diferencia de David y de nosotros, Jesús, que es el descendiente que le había sido prometido a David, que Dios le cumplió la promesa y lo dio, este descendiente que es Jesús, fue ese hombre que nunca pecó. Jesús fue ese hombre, a diferencia de David, que nunca pecó. Pero no solamente fue ese hombre que no pecó, Jesús fue ese hombre que tuvo que pagar también consecuencias de pecado. Pero ¿saben qué? No fueron las consecuencias propias. ¿De quién fue el pecado que Jesús pagó? El tuyo y el mío. Jesús fue ese hombre que tuvo que pagar las consecuencias de ese pecado, pero fue también ese hombre que fue a la cruz y murió por nosotros, y en esa cruz, cuando resucitó, venció a todos nuestros enemigos de una vez y por todas. ¿Sabe? David tuvo un poco de paz, Salomón tuvo paz en su reinado, pero los enemigos seguían ahí. Y seguían viniendo a tal punto de que un día el pueblo, de hecho, fue exiliado por los enemigos, pero Jesús ha conquistado a nuestros enemigos por siempre. Jesús fue ese hombre que nos ha asegurado también el perdón de pecados y la vida eterna. Y esto es lo que el Evangelio enseña a nuestra vida. Hermano, yo no sé cuán afectada esté tu mente y tu vida por la idea que este mundo se ha construido para sí acerca de Dios. No sé cuántas preguntas te ha dejado este capítulo, quizás te dejó algunas, en el cual vemos ciertas cosas que son difíciles y verdaderas, ya que el escritor no esconde nada. No esconde ni el pecado de David, ni esconde la manera en la que Dios actuó, ni tampoco intenta defender a Dios. La palabra de Dios es la fuente más segura y eficaz que nosotros los cristianos tenemos para guiar nuestra vida y para usarla poderosamente en nosotros y transformarnos en la persona en la cual Dios quiere transformarnos. No sé cuán escandaloso esté sonando esto a tus oídos, pero yo estoy seguro de algo, y créanme que yo no soy ni profeta ni hijo de profeta, pero tú eres ese hombre, esa mujer y ese adolescente que ha pecado contra Dios. Y tú puedes ser ese hombre también, esa mujer o ese adolescente que la palabra de Dios puede transformar si tú dejas que tu corazón sea transformado y sea de alguna manera corregido por la palabra de Dios. Y tú también puedes experimentar y puedes ser ese hombre, mujer o adolescente que experimente la fidelidad de Dios en tu vida. Hermano, déjate transformar por la palabra de Dios. Iglesia, necesitamos seguir exponiendo y respondiendo en fe a la palabra de Dios, por dura que ésta sea. Necesitas leer la Biblia, necesitas orar con la Biblia, necesitas seguir viniendo los domingos y estar sometido a la predicación de la palabra, porque esta palabra, por dura que te parezca, es la palabra que va a obrar en tu vida y la que Dios va a usar. Recuerda esto. David fue ese hombre a pesar del cual Dios cumplió sus promesas. Pero quiero que te vayas con esta idea en tu mente de aquí hoy. Jesucristo es ese otro hombre a través del cual Dios ha cumplido sus promesas. En David, él tuvo que cumplirlas a pesar de David.
Pero en Jesucristo, ese es el medio de que Él ha usado para cumplir todas las promesas que Él nos ha hecho a nosotros. Amigos, si estás aquí, estás asustado por todo lo que has oído, haces bien, deberías estarlo. Este pasaje te condena. Este pasaje te dice que tú eres un pecador, tú eres tan pecador y tan malo como David, o peor. Todos nosotros lo somos. Y de hecho, de que estemos aquí hoy reunidos, es porque entendemos que somos pecadores y necesitamos de la gracia de Dios para poder recibir el perdón. Pero este pasaje también es un ánimo para tu vida. Porque si tú te dejas que la palabra de Dios te transforme, si tú dejas que la palabra de Dios obre en tu corazón, tú puedes ser transformado y puedes experimentar las bendiciones de Dios. Hermanos, que Dios nos ayude a todos a seguir confiando en Él. Recuerda, Jesucristo es ese otro hombre a través del cual Dios ha cumplido sus promesas. Oremos. Padre, gracias, Señor. Gracias por Jesucristo y por la manera en la que tus planes han sido siempre cumplidos. Gracias porque este pasaje triste en la vida de David nos deja ver a nosotros la manera en la que tú obras con justicia y con gracia. Te suplicamos que tú nos ayudes, Señor, a seguir confiando y esperando en ti. Gracias por la obra que tú has hecho en nuestros corazones. En Jesús. Amén.